Ya 4 semanas en esta serie que hemos titulado Esto es Calvary. Y el propósito de esta serie es conocer cuáles son aquellos valores que nos identifican como iglesia, o por lo menos cuáles son aquellos valores que deberían identificarnos como iglesia. Y esos valores no son de nosotros no los inventamos, son valores que vemos en la palabra de Dios, cosas que Jesús hacía, que lo identificaban a Él como Jesús. Y son las cosas que hemos estado estudiando como iglesia. Hemos hablado acerca de la gracia y de cómo ser una iglesia que trata a las personas con gracia. Hemos hablado acerca del amor, hemos hablado acerca del servicio y hoy vamos a tratar un tema también que es importante, que es la aceptación. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la aceptación y cómo podemos ser una iglesia que se identifica por aceptar a otras personas, especialmente cuando son personas que piensan diferente a nosotros o que viven vidas diferentes a las que vivimos nosotros. Creo que es un tema bien interesante, bien importante. Y antes de comenzar, déjenme hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos abrirla, podemos leerla y podemos conocerte más y podemos aprender más. Y tú puedes desafiarnos a través de tu palabra a cambiar, a ser diferentes, a mostrar amor al mundo y a marcar una diferencia. Y te pedimos que en esta mañana nuestros corazones puedan estar abiertos y dispuestos a escuchar tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en la iglesia primitiva? Cuando piensan en la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, ¿cómo se imaginan que era? Porque a lo mejor podríamos pensar que era la iglesia perfecta, ¿no? Y muchas veces podríamos decir, quisiéramos ser como la primera iglesia, porque a lo mejor pensamos que era una iglesia perfecta. ¿A qué me refiero con eso? Porque muchas veces pensamos que no tenían problemas, que todo funcionaba perfectamente, que no había complicaciones. Pero la realidad es que la primera iglesia era una iglesia sumamente difícil. Había conflictos, había problemas, había dificultades. Era sumamente difícil. Imaginen solamente esto. Jesús era judío. Y en aquella cultura los judíos obviamente eran considerados el pueblo de Dios. La primera iglesia comenzó con los judíos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a darse cuenta que Dios no solamente estaba salvando judíos, sino que también estaba salvando gentiles, personas que no eran judías. Y no solamente eso, sino los gentiles que estaban siendo salvos, estaban comenzando a ir a la iglesia, estaban comenzando a congregarse en las sinagogas. Y los judíos eran personas con cierta cultura, con cierto conocimiento, con una historia, y cuando para ellos el creer en Jesús era simplemente el siguiente paso. Pero cuando los gentiles, las personas que no eran judías, comenzaron a creer en Jesús y comenzaron a juntarse con la comunidad de creyentes judíos, hubo problemas. Porque aquellos que no eran judíos traían sus costumbres, traían sus experiencias, traían todo un pasado, traían sus tradiciones, traían ideas acerca de otros dioses, de otras ideologías. Así que cuando comenzaron a congregarse judíos y gentiles, era una iglesia difícil. Cuando pensamos en las personas en las que Jesús quiere salvar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, cuando pensamos que deseamos ser una iglesia que alcanza, una iglesia que constantemente está recibiendo personas nuevas, vamos a darnos cuenta que si eso comienza a pasar a nuestra iglesia, va a haber problemas. Porque va a haber personas que piensan diferente a nosotros, personas que vienen de un pasado diferente al que venimos nosotros, que vienen de contextos difíciles, que traen ideas que nosotros pudiéramos decir bien locas. Una iglesia que constantemente está alcanzando personas nuevas va a ser una iglesia difícil. Y debemos conocer eso, debemos estar conscientes de eso. Y creo que Jesús quiere que seamos una iglesia difícil, porque constantemente estamos recibiendo y aceptando a personas nuevas. Calvary Chapel La Paz comenzó de una manera bien especial. Y las primeras personas que comenzaron a congregarse en la iglesia eran personas de otras iglesias.
Y Dios tenía un propósito especial para eso. Pero también creemos y creemos en nuestro corazón que Dios quiere alcanzar a personas nuevas. Dios quiere alcanzar a personas que nunca han ido a una iglesia. Dios quiere alcanzar a personas que nunca han pisado un templo o una comunidad cristiana, que no vienen de familias cristianas o que no vienen de una familia católica. Yo creo que Dios quiere alcanzar a personas nuevas. Y yo creo que muchas veces como cristianos estamos acostumbrados a alcanzar a otros cristianos, o por lo menos a personas que están más susceptibles al cristianismo. Pero creo que Dios quiere alcanzar a personas difíciles, personas en nuestra ciudad que no están siendo alcanzadas, grupos en nuestra ciudad a los que nadie está yendo, grupos a los que a lo mejor si fuéramos otras personas nos criticarían, personas a lo mejor que si nos relacionamos con ellas otras personas lo verían mal. Creo que Dios quiere alcanzar a personas que otras personas no alcanzarían. Yo tengo esa convicción en mi corazón y espero poder transmitirles también esa convicción a ustedes, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero llevarlos y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9. Si no tienen Biblia, podemos prestarles una Biblia. Solamente levanten la mano si no tienen Biblia, les podemos prestar una. Y también los versículos van a estar apareciendo en su pantalla. Mateo capítulo 9 a partir del versículo 9. Mateo 9, versículo 9 dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrar impuestos. Jesús le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. En diferentes ocasiones la Biblia habla acerca de los cobradores de impuestos. Y quiero hablarles un poquito acerca de quiénes eran estas personas o por qué se los menciona en algunas ocasiones. Estos cobradores de impuestos eran conocidos también como publicanos. En algunas versiones de la Biblia van a aparecer como publicanos. Y en el contexto en el que Jesús vivía, vivían bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano cobraba ciertos impuestos, muchos impuestos, diferentes tipos de impuestos. Y como eran tantos impuestos, y eran tantas regiones, y eran tantas personas, el Imperio Romano no podía hacerse cargo de todo lo que era el sistema de cobrar impuestos. Así que pues en aquellos tiempos no había Oxxos, ¿no? No podías ir a pagar en un Oxxo tus impuestos. Entonces lo que hacía el gobierno romano es que permitía que algunas personas compraran el derecho de cobrar impuestos en ciertas regiones. Y lo que pasaba es que algunos judíos compraban ese derecho a cobrar impuestos en cierta región. Y esos eran los publicanos, esos eran los cobradores de impuestos. Le habían comprado al gobierno el derecho de cobrar impuestos en cierta región. Y siendo judíos, tenían que cobrarles impuestos a los judíos, impuestos que eran para Roma. Por eso a los cobradores de impuestos se les consideraba unos traicioneros. Habían traicionado a su cultura, habían traicionado a su propio pueblo, porque estaban cobrando impuestos que eran para los romanos, el imperio que estaba en ese momento dominando. Y no solamente eso, si tú tenías derecho a cobrar impuestos, obviamente cierta parte de los impuestos o cierto porcentaje tenías que dárselo al Imperio Romano. Entonces, ¿cuál era la ganancia para el cobrador de impuestos? Bueno, la ganancia era la cantidad que este cobrador cobraba de más, ¿sí? Tenía cierta cantidad que debía cobrar de impuestos, pero para poder tener ganancias, ellos cobraban más. Iba a decir un poco más, pero a veces no era un poco. A veces era mucho. A lo que voy es que esta posición, esta autoridad que ellos tenían, se prestaba para corrupción, se prestaba para abusar de las personas económicamente y de otras maneras también. Porque ¿qué se imaginan ustedes que los cobradores de impuestos hacían cuando alguien no les pagaba? Tenían que tener alguna manera de ejercer autoridad, de ejercer ese poder. Entonces, muchas veces los cobradores de impuestos abusaban de las personas. Las tasas de cobro que ellos imponían eran demasiado grandes. Entonces abusaban de las personas. Por eso eran odiados por su propio pueblo. Y ellos sabían,
Lo interesante de historias como las de Mateo y como la de Zaqueo, que también era un cobrador de impuestos, es que siendo judíos, ellos prefirieron el dinero a su pueblo, porque ellos sabían lo que implicaba convertirse en un cobrador de impuestos. Ellos sabían que implicaba el repudio de su propia gente. Pero su amor por el dinero los hacía decir: no me importa que mi pueblo me odie, con tal de que me pueda hacer rico. Esta era más o menos la idea de un cobrador de impuestos. Y los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, especialmente los religiosos. Muchas veces los cobradores de impuestos se les prohibía la entrada a la sinagoga. Eran expulsados, ya no podían pertenecer, simplemente por ser publicanos. Y Mateo era uno de ellos. La persona a la que Jesús se acerca en este momento, se acerca mientras está haciendo su trabajo, y Jesús le dice: sígueme. Y Mateo lo sigue. Y quiero llevarlos al primer punto acerca de la aceptación, y es que la aceptación no siempre concuerda. La aceptación no siempre concuerda. ¿Qué significa esto? Significa que podemos aceptar a otras personas sin la necesidad de que estemos de acuerdo en todo. Es posible aceptar a otras personas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Sin estar de acuerdo a lo mejor necesariamente en las opiniones o en el estilo de vida. Aún así podemos mostrar aceptación a las personas. Y vemos este ejemplo en Jesús. Muchas personas conocían las enseñanzas de Jesús. Unos 3 capítulos antes, 4, en su Biblia tenemos el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Y probablemente para este tiempo los sermones y las enseñanzas de Jesús ya eran muy conocidas por la gente. ¿Y saben cuál era uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús? El que me diga se va a dar un premio, ¿cierto? La avaricia. Muchas veces Jesús habló acerca de la avaricia. A lo que voy es esto: muy probablemente Mateo conocía lo que Jesús pensaba acerca de la avaricia. Mateo sabía lo que Jesús pensaba acerca del amor al dinero. Y muchas veces aquellas personas, tal vez a las que tienes dificultades de aceptar, ya van a conocer lo que tú piensas acerca de muchos temas. Jesús muy seguramente también conocía la vida de Mateo. Jesús sabía lo que era un cobrador de impuestos y conocía cuál era su posición social, conocía cómo eran tratados por otros. Y aún así Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Jesús lo invitó a seguirlo. Y podemos preguntarnos: ok, ¿Mateo sabía a qué lo estaba invitando Jesús? Yo creo que sí, pero también creo que no. Creo que tenía una idea, porque como digo, Mateo conocía las enseñanzas de Jesús. Y obviamente las enseñanzas de Jesús no era solamente no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. La enseñanza de Jesús era acerca del reino de Dios. No era acerca de lo que estaba prohibido, era acerca de lo que Dios tenía para las personas. Así que Mateo también conocía eso. En otro versículo nos dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él. Cuando Jesús invita a Mateo a seguirle, es una invitación a seguirlo, es una invitación a estar con él, comer con él, trabajar con él, estar con él mientras él enseña, estar con Jesús mientras Jesús vive su ministerio. Era una invitación para que Mateo aprendiera de él. Y es una de las formas prácticas en las que nosotros podemos aceptar a las personas, invitarlas a formar parte de, que estén presentes, comer con ellos, amar con ellos, servir con ellos, trabajar con ellos. Esto es lo que Jesús hizo. Significa que no vamos a rechazar a las personas por su pasado, o por su contexto, o por su apariencia, sino que vamos a darles la oportunidad, y vamos a darnos a nosotros la oportunidad de formar relaciones. No sabemos a dónde va a guiar esa relación, pero nos damos la oportunidad de formar relaciones. No rechazamos, recibimos. Tristemente me ha tocado conocer iglesias que tienen muchas dificultades para aceptar a otras personas. Hace poco estaba hablando con una adolescente de otra iglesia y me decía:
que está yendo al grupo de jóvenes, dice un amigo, dice, y él está tatuado y tiene piercings, tiene aretes, no sé si en la oreja o en la ceja, no sé. Pero dice, los hermanos lo critican, los hermanos adultos lo critican. Y se me hace muy triste porque, y me dice ella, y sigue yendo, sigue yendo a la iglesia. Pero qué triste que vayas a una iglesia y que te critiquen por cómo te ves. Y eso sea una barrera que te impida seguir a Jesús, conocer más de Jesús y dejar que Jesús cambie tu vida. Y es necesario hablar de aceptación. Y déjenme decirles algo, la aceptación asume diferencia. La aceptación asume diferencia. Asume que tenemos que aceptar a alguien porque son diferentes o somos diferentes. Como cristianos, nosotros creemos en verdades absolutas. Creemos que hay cosas buenas y creemos que hay cosas malas. Y que siempre van a ser malas y que siempre van a ser, o que siempre van a ser buenas dependiendo de las circunstancias. Pero como cristianos creemos en verdades absolutas. Y una mentira o un argumento que el mundo usa es que para poder aceptar a otros o para poder tolerar a otros, necesitas renunciar a tus verdades absolutas para poder aceptar otras verdades. Pero eso es una mentira. Si fuera cierto que necesitamos renunciar a verdades absolutas, entonces no sería aceptación, sería una simple asimilación. Y es bien irónico, porque una persona que te dice, para poder aceptar realmente a otros, tienes que renunciar a tus verdades absolutas, tú puedes decir, ¿eso que me estás diciendo es una verdad absoluta? Si no es una verdad absoluta, entonces no tengo que seguirla. Y si sí es una verdad absoluta lo que me estás diciendo, entonces estás contradiciendo el mismo argumento que tú estás usando. Podemos aceptar a otros sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Es posible. Jesús lo hizo y nosotros también podemos hacerlo. Hace unos días fueron a mi casa unos testigos de Jehová. Estaba platicando con ellos y hay muchas cosas en las que tenemos creencias diferentes a ellos. Hay muchas cosas y son cosas muy fundamentales. Ellos no creen que Jesús es Dios, nosotros sí creemos que Jesús es Dios. Y hay diferencias muy fundamentales, pero también es cierto, mientras estaba platicando yo con ellos, hay muchas cosas que creemos y son cosas en común. Y son cosas que nos permitirían, a lo mejor incluso tener una relación de amistad, convivir, platicar. Hay muchas personas que van a tener opiniones diferentes a las tuyas o que van a vivir un estilo de vida muy diferente a tu estilo de vida. Y a lo mejor son cosas muy fundamentales, son cosas muy importantes. Pero muchas veces también hay cosas en común. Y para aceptar a otras personas, algo práctico que podemos hacer y que creo, hermanos, especialmente si eres cristiano, creo que tienes que hacer es siempre busca algo en común. Busca un suelo en común. Busca algo que compartes en común con otras personas. Si tienes una mentalidad de que estás en este mundo para compartir a otros acerca de Jesús y amar a otras personas, busca cosas en común con otras personas. Siempre hay. En vez de buscar constantemente qué es lo que nos divide, busca esas cosas en común que te permitan relacionarte con otros. Así que este es el primer punto. La aceptación no siempre concuerda. Podemos aceptar a alguien y ser diferentes. Jesús recibió en su grupo íntimo de 12 personas a 12 de ellos. Y Jesús decía, y uno de ellos es el diablo, decía Jesús. Uno de ellos me va a entregar. Pero Jesús lo recibió en su grupo. Y Judas, durante por lo menos 3 años, tuvo la oportunidad de cambiar, de creer, de seguir. Y no lo hizo. Pero tuvo la oportunidad, porque Jesús lo aceptó y lo recibió, aún conociendo su corazón. Siguiente punto, acerca de la aceptación. La aceptación no siempre imita. La aceptación no siempre imita. O no siempre tiene la
necesidad de asimilar lo que la otra persona cree o hace o dice. Vamos a leer otra vez Mateo 9, versículos 10 y 11. Mateo 9, versículos 10 y 11. Más tarde, estamos en la misma escena. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, se preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Este punto significa, no tenemos necesariamente que imitar lo que otras personas hacen, o creen, o dicen. Pero esto creo que trae ciertas complicaciones. Quiero hacerles otra pregunta. No me respondan, pero piénsenla. ¿Ustedes creen que en su tiempo, ante las personas de su tiempo, ¿ustedes creen que Jesús tenía una buena reputación? ¿Ustedes creen que Jesús tenía una buena reputación? A lo que me refiero es, ¿ustedes creen que las personas religiosas tenían una buena imagen de Jesús? Jesús comía con cobradores de impuestos, que eran considerados traidores, que eran consideradas las peores personas. Aquí en este versículo dice escoria. Jesús comía con cobradores de impuestos. De hecho, invitó a uno a que le siguiera. Comió con ellos. De hecho, buscó a Zaqueo y también comió con Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Jesús se rodeó de personas rebeldes. Andaban queriendo derrocar el imperio romano. Jesús se rodeó de pescadores, de personas que habían sido rechazados por los rabís. Jesús se rodeó de personas con reputación dudosa. En diferentes ocasiones Jesús se vio rodeado por mujeres de reputación dudosa. Por lo menos en distintas ocasiones, prostitutas se le acercaron a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús tiene una buena reputación ante las personas de su tiempo? ¿Ante las personas religiosas de su tiempo? ¿Qué pensarían ustedes si un día ustedes están en el malecón con su familia y de repente voltean al otro lado, cruzando la calle del malecón, y me ven a mí en un bar platicando con un grupo de personas y en la mesa hay cerveza? ¿Qué pensarían de mí? A lo mejor me criticarían, a lo mejor dirían: mira dónde anda el Néstor, y tomar una foto, ¿no? Porque ahora se usa de tomar foto, ¿no? Para tener prueba. Y se la mandan al pastor Mike. Mira, pastor Mike, donde anda el pastor, ¿no? ¿Qué pensarían si una vez me ven a mí saliendo con mi carro del ranchito? Para los que no sepan qué es el ranchito, es un burdel. ¿Cómo lo dicen? Prostíbulo. Y lo comento porque una vez me pasó. Déjenme explicar, ¿ok? Déjenme explicar. Estaba trabajando yo en una cafetería y cerraba como a eso de las 12 del mediodía. Entonces cerré y ya me estaba subiendo al carro y una mujer se acercó a mí y me dijo: oye, ¿me podías dar raite? Y yo, como buen cristiano, le dije: oh, sí, claro, puedo darte raite, ¿no? ¿A dónde vas? Voy al ranchito, me dijo yo. Creo que no puedo darte raite, le dije. No, sí, por favor, es que... Y se veía como que estaba muy preocupada por llegar a ese lugar. No sé por qué. Ándale, te doy para la gasolina. Y traía un billete de 50 pesos en la mano y no quedaba muy lejos. Yo le dije: no, la verdad es que no puedo. Porque yo en mi mente pensaba: ¿qué pasaría si me ve un hermano, no? Y yo era muy espiritual, no quiero ser piedra de tropiezo, ¿no? Para mis hermanos. Al final de cuentas, algo me dijo: ayúdala.
Y sí, fui, le di raite, me quiso pagar. La verdad no recuerdo si recibí el dinero o no, pero yo recuerdo que sí me insistió mucho en pagarme y ya me fui. Pero durante todo el camino yo iba asustado, así como pensando, ¿y si me ven? ¿Y si algo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y luego pensé, perdí una oportunidad bien grande por estar preocupado por esas otras cosas que son válidas, pero perdí una oportunidad muy grande. Y juzgué a una persona. Yo ni siquiera sabía si ella trabajaba ahí. Juzgué a una persona, le negué el raite y me porté, yo creo que, aunque no trate de ser grosero, yo creo que por mi negación, a lo mejor esa persona pensó que yo era grosero. Y desperdicié una oportunidad bien padre para compartirle a esa persona acerca del amor de Jesús. A eso me refiero. Jesús tenía una reputación dudosa en su tiempo por las personas con las que Él se juntaba, por las personas a las que Él recibía, por las personas a las que Él buscaba, porque nadie los quería. Eran rechazados, eran repudiados, especialmente por los religiosos. Y quiero que pienses por un momento. Ahorita lo que estamos viendo es acerca de un cobrador de impuestos, que en aquellos tiempos eran de lo peor. Piensa ahorita, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿a qué personas se consideran lo peor? ¿Qué personas son rechazadas? ¿Qué personas son expulsadas de las iglesias o son repudiadas en las iglesias? Piénsalo por un momento. ¿Qué grupo de personas son o qué tipo de personas son? Y déjame decirte algo. Dios ama a esas personas y Dios desea alcanzarlas. Y a lo mejor puedes decir, no, pues como iglesia aquí en Calvary Chapel La Paz no tenemos problemas. Si viniera una persona así, la recibiríamos. Sí, si viniera. Pero ¿y si no vienen? ¿Cómo vamos a ir a buscar? ¿Cómo vamos a ir a encontrar? Porque es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús fue y Mateo estaba en su banco, en su mesa, cobrando impuestos, y fue hasta ahí donde él estaba y le dijo, sígueme. ¿Qué estamos haciendo como iglesia o en nuestras propias vidas para alcanzar a personas que son rechazadas, pero que necesitan de Jesús? Es una pregunta muy importante y es uno de los valores que queremos que nos identifiquen como iglesia, la aceptación. Y déjenme decirle, hermano, esto de la aceptación nos va a poner en situaciones difíciles, nos va a poner en decisiones complicadas. Y muchas veces a lo mejor vamos a tener que sentarnos como iglesia y decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer en esa situación? En una ocasión, platicando con unos amigos acerca de todo este tema, salía la duda, okay, si tengo 2 amigos homosexuales y se van a casar y me invitan a su boda, ¿debo de ir o no debo de ir? Ese tipo de preguntas me refiero, que no son fáciles de contestar, pero que son muy importantes. Cuando Mateo invita a Jesús a la cena, Mateo invita a sus otros amigos que también son cobradores de impuestos y a lo mejor andan metidos en los mismos negocios que él, y los invita a una cena. Y Jesús invita a Jesús a sus discípulos, y Jesús y sus discípulos van a esa cena. Y yo te pregunto, ¿con qué dinero crees que se pagó esa cena? No sabemos. Pero ¿qué iban a pensar los religiosos? ¿Qué iban a pensar las personas que vieran? Y Jesús estaba ahí. ¿Sí? Y vamos a ir viendo más adelante qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasaría si un día uno de los capos de aquí de la ciudad, uno de los traficantes de drogas de aquí de la ciudad, te invita un día, oye, Pastor Néstor, quiero invitarlo a una comida ahí al Toro Güero, vamos? Hago estas preguntas simplemente, hermanos, para que entiendan qué tan extrema eran las situaciones en las que Jesús estaba, así de extremas. Es solamente para poner un ejemplo actual, así de extremas eran esas situaciones.
Y en ningún momento, en toda esta invitación y en toda esta cena, en ningún momento Jesús estaba participando del pecado de otros. Y Jesús no estaba pecando. ¿Sí? Por eso el punto es, la aceptación no siempre imita. Para aceptar a otras personas no tienes que participar de lo mismo que las personas hacen. Puedes hacerlo, como decía ahorita, puedes buscar un suelo en común, cosas en común, situaciones en común, eventos en común con otras personas. Tercer punto, vamos a ir avanzando. La aceptación brinda oportunidades. La aceptación brinda oportunidades. Y lo veíamos ahí en el versículo 10 de Mateo 9. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y ya veíamos que la aceptación de Jesús no significa que estaban de acuerdo con Mateo en todo. Había muchas cosas que eran diferentes, no solamente en opiniones, sino en su estilo de vida. Eran estilos de vida totalmente diferentes, y aún así hubo aceptación. Y hubo aceptación sin que Jesús tuviera que comprometer sus principios. Jesús pudo relacionarse con Mateo, incluso estaba cenando con ellos. Y una pregunta que a mí me desafía mucho es: ¿por qué a pesar de todas estas cosas, a pesar de que Mateo sabía lo que Jesús pensaba de la avaricia, por qué crees que Mateo invitó a sus amigos a cenar con Jesús? ¿Por qué crees que los pecadores, sabiendo lo que Jesús pensaba acerca del pecado, por qué crees que se acercaban a Jesús? ¿Por qué crees que lo buscaban? A pesar de estas grandes diferencias fundamentales, ¿por qué lo buscaban a pesar de eso? Y vamos a responder a esta pregunta más adelante. Mateo organiza una cena, invita a sus amigos, invita a Jesús, invita a sus discípulos. Y Jesús sabe que lo van a criticar cuando lo vean comer con personas como Mateo. Pero en los versículos 12 y 13 nos habla, de hecho Mateo es el que escribe, nos habla Mateo acerca del corazón de Jesús, de la razón de Jesús. Y vamos a ver Mateo 9, versículos 12 al 13. Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13. Cuando Jesús los oyó, cuando escuchó las críticas de los fariseos, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido para llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús dice algo bien importante: la gente sana no tiene necesidad de médico. Y Jesús estaba tratando de decirles a los fariseos, a los que estaban criticando, las personas que se creen justas, que se creen santas, que se creen perfectas, van a decir: yo no ocupo perdón de Dios, yo ya estoy bien. Pero las personas que están enfermas, es decir, las personas que saben que hay algo mal, que quieren cambiar su vida, esas personas tienen necesidad de un médico. Y Jesús dijo: y yo vine para esas personas. No vine para las personas que se creen perfectas y que creen que no necesitan un Salvador. Vine por las personas que saben que necesitan un Salvador, que saben que el pecado es una enfermedad que necesita ser quitada. Déjame decirles, hermanos, aunque seamos una iglesia que acepte a personas, eso no significa que todas las personas nos van a aceptar. Pero la necesidad de ser una iglesia que acepta a otros es por personas enfermas, como tú y como yo. ¿Cuántos aquí son pecadores? Amén. Pero perdonados, ¿no? Y en transformación. Por lo menos eso esperamos. La iglesia está aquí para personas enfermas, personas que saben que el pecado es un problema y que quieren un cambio en su vida, que saben que necesitan de Dios. A esas personas se van a beneficiar de que seamos una iglesia que acepta.
Y esas eran personas como Mateo. ¿Por qué Mateo invitó a sus amigos a una cena con Jesús? Porque Mateo conocía a sus amigos. Y a lo mejor ustedes han pasado por lo mismo, que han tenido un problema y que Dios ha hecho algo en sus vidas. Y ahora quieren que sus amigos conozcan a Jesús. Quieren que sus amigos conozcan lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Porque por lo general, si Mateo tenía amigos, ¿qué clase de personas creen que eran? Pues igual que él, ¿no? Y sabía también de su necesidad. La aceptación crea oportunidades. Cuando tú aceptas a las personas y las personas se dan cuenta de que a pesar de que tienes opiniones diferentes a ellas y creencias diferentes a ellas y vidas diferentes a ellas, pero cuando ven que tú las aceptas, eso abre una oportunidad, no solamente para la persona, sino para el grupo de personas con las que esa persona tiene influencia. Abre oportunidad para la gracia, para el amor, para el servicio, de todas las cosas que hemos visto y todas las que vamos a ver. La aceptación crea oportunidades. Y eso es bien, bien importante. Crea oportunidades no para nosotros como iglesia, sino para Dios. En alguna ocasión estábamos reuniéndonos en un grupo en casa, antes de estar aquí en Calvary Chapel La Paz, y teníamos una salida, íbamos a ir a acampar, y teníamos contacto con dos mujeres que eran lesbianas, eran novias, y las invitamos a acampar. Y mientras estábamos platicando acerca de la planeación y todo eso, dijimos, ok, en esta salida a acampar con estas dos mujeres, no vamos a hablarles acerca de Jesús, simplemente vamos a amarlas. El propósito de esta salida a acampar es simplemente para que se sientan aceptadas y se sientan amadas. Ese es el único propósito. No vamos a hablarles acerca de Jesús. Así que llegó el día, salimos a acampar, convivimos, iban muchas personas y convivimos y les servimos y todo. Después una de ellas nos platicó que la que era su pareja, durante todo ese tiempo estaba diciendo, ¿a qué hora nos van a hablar acerca de Jesús? ¿Por qué se están portando tan bien con nosotros? Esto debe ser solamente un truco para después ensartarnos a Jesús, ¿no? Así como que nos tratan bien, nos aman solamente para hablarnos acerca de Jesús. Y muchas personas nos ven así. Amamos y servimos, pero a veces piensan que solamente lo hacemos lo hace solamente para hablarme acerca de Jesús, ¿no? Y hay mucha necesidad de que simplemente amemos, de que nuestro amor y nuestro servicio no sea un medio, sino que sea un fin. Que amemos a las personas para amarlas, que sirvamos a las personas por servirlas. Y eso es amor, y es un testimonio del amor de Dios. Aunque tú puedas pensar, no, pero es que tenemos que siempre compartir de Jesús. Es cierto, pero también puedes hacerlo a través del amor. Y digo esto porque estamos como cristianos, estamos más acostumbrados a usar el amor como un medio que usarlo simplemente como un fin. Amamos porque amamos. No amamos solamente para compartir de Jesús, amamos porque amamos a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Amén. Ok. La gente enferma necesita de médicos. Hay muchas personas que van a llegar a nosotros, y a lo mejor ya te ha pasado, que esas personas saben lo que tú crees, saben las diferencias que hay entre lo que ellos creen y lo que tú crees, saben que eres cristiano, y esas personas, va a haber momentos en que Dios va a estar obrando en sus vidas, y van a estar tan convencidos de su pecado que te van a buscar porque ya saben, porque ya necesitan, porque ya están listos para recibir, para escuchar, para recibir a Jesús. Va a pasar muchas veces, no siempre, pero va a pasar. Porque déjame decirte algo, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo allá afuera. El Espíritu Santo está activo. Y Jesús dijo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Así que oremos por nuestros amigos, oremos por aquellas personas, oremos por ellos. Porque el problema, así como los fariseos, el problema no era la falta de conocimiento, era el orgullo. Finalmente, el cuarto punto es: la aceptación afirma el amor. La aceptación afirma el amor. Voy a leer una vez más los versículos 12 y 13. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, y esto es muy importante, esto se lo está diciendo a personas religiosas. Dijo: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús le está diciendo a los fariseos: quiero que aprendan lo que significa lo que Dios les ha dicho. Esta escritura: tengan compasión, no hagan sacrificios. Y eso es algo que constantemente Dios le tuvo que recordar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era muy bueno para ser religioso. Era muy bueno para ofrecer sacrificios, para hacer los rituales, para hacer todo lo que se suponía que tenían que hacer. Pero en lo que más fallaban eran en mostrar amor genuino a las personas. Amor real, compasión real. Por eso Jesús le dice a los fariseos: aprendan lo que significa cuando Dios dijo: ya no quiero que hagan sacrificios, quiero que tengan compasión. Es más importante la compasión que los sacrificios. Porque es muy fácil ser religioso. Es fácil venir al templo venir a la iglesia todos los domingos. Es fácil hacer las cosas que tienes que hacer, cantar, ofrendar, todo eso. Es fácil hacer todo aquello que no tiene que ver con amar a otra persona, especialmente si son diferentes a ti. Es fácil hacer cosas, pero es difícil amar a las personas. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes se creen muy religiosos porque hacen cosas, pero lo que Dios quiere es que amen a las personas. Eso es más importante. De hecho, ese es el propósito por las cosas: amar a Dios y amar a las personas. Y es posible, hermanos, hacer cosas que parezca que están mostrando amor a las personas, pero hacerlo sin amor. Muchas veces es posible servir, es posible ir a una misión y servir a una comunidad y hacerlo solamente porque piensas que eso te va a dar puntos con Dios. Eso también es ser religioso. Dios quiere amor genuino. Y el amor, la aceptación afirma el amor. La razón por la cual personas como Mateo se acercaban a Jesús, a pesar de que sabían que Jesús condenaba el pecado, es porque encontraban algo diferente. Es porque encontraban amor, aceptación, porque encontraban un propósito, porque encontraban a alguien digno de seguir, encontraban a alguien digno de imitar. Encontraron en Jesús algo que no encontraron ni en la religión, ni en el dinero, ni en lo que estaban haciendo. Encontraron algo diferente. Y la aceptación ayuda a crear una atmósfera o un lugar donde las personas pueden darse cuenta o pueden encontrar a Jesús y encontrar eso que han estado buscando durante toda su vida. Pero eso no va a pasar si rechazamos a las personas, si no las aceptamos. La religión dice: cambia y luego ven. Pero Jesús dice: ven y cambia. Así como le dijo a Mateo: ven, sígueme. Ven y sígueme. Es una invitación para cada uno de nosotros: sígueme. Y si tú no conoces a Jesús, es una invitación para ti: sígueme. Jesús dice: ven y sígueme. Es una invitación para aquellos que están enfermos. Y me resulta interesante porque me pongo a pensar en la escena, ¿no? Cuando Jesús le dice a los fariseos: yo no vine para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Y imagino a Mateo y a todos sus amigos así como que: ¿por qué nos está diciendo enfermos? ¿No?
¿Por qué no está diciendo pecadores, no? Es una invitación para aquellas personas que comprenden que el pecado es una enfermedad y que hay una necesidad de Jesús, hay una necesidad de un cambio, hay una necesidad de perdón. Es una invitación para esas personas enfermas que necesitan un médico, que necesitan a alguien que venga a sanar su vida. Y yo no sé si eres tú esta mañana, una persona así, que has llegado a comprender de manera honesta que eres un pecador, que hay un problema y que necesitas un Salvador, que necesitas perdón, que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas alguien a quien seguir, alguien que te pueda dar una dirección, alguien que te pueda dar un propósito real, un propósito que no termina, un propósito que tiene que ver con algo más allá de ti mismo. Esa es una invitación para esas personas. Y si hay alguna persona aquí hoy que quiere aceptar esta invitación de seguir a Jesús, de venir a Jesús tal y como eres, tal y como estás ahorita, Jesús va a recibirte. Él no te va a rechazar. Si tú deseas seguirlo, Él no te va a rechazar. Él te va a decir, sígueme, adelante, te estaba esperando, para esto he venido, para esto estaba aquí, para eso estás aquí, por eso estás aquí hoy este domingo, para seguirme. ¿Alguien quiere aceptar esta invitación? Solamente te invitamos a que levantes tu mano. Queremos saber que estás tomando esta decisión y queremos ayudarte. ¿Alguien quiere tomar la decisión de seguir a Jesús tal y como es? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere aceptar esta invitación y quiere decir, Jesús, no te conozco, pero quiero conocerte, quiero seguirte? Necesito un cambio, necesito perdón en mi vida, necesito salvación. ¿Alguien quiere aceptar esta invitación? ¿Alguien más? Si tú ya eres cristiano, la invitación para ti es algo todavía más desafiante, más difícil. Hace casi al inicio del mensaje hice unas preguntas. ¿Qué va a pasar con esas personas que en esta sociedad y en esta cultura se consideran de lo peor, que son rechazadas, que son excluidas? ¿Quién va a ir por ellos? ¿Cómo vamos a ir por ellos? La invitación para ti que eres cristiano es, ve, comienza a orar por esas personas, comienza a pensar en esas personas, comienza a buscar suelo en común con esas personas, la manera en la que puedas comenzar a formar una relación para conocerlos. No pienses que ya los conoces, sino comienza a tratar cómo puedo conocer a esas personas y cuál es realmente su situación, cuál es verdaderamente su necesidad. El desafío para ti que eres cristiano es, comienza a hacer algo. Si has comprendido que la misión es ir y alcanzar a aquellos que están perdidos, a aquellos que están enfermos, comienza a hacerlo. Y comienza a buscar. Déjenme orar por ustedes.